El proceso del discipulado. Este es el capítulo final del Evangelio de San Juan. Aquí muestra a Cristo como el maestro de nuestro servicio y también lo muestra como el amigo de pecadores. Si no fuera por este capítulo, nos estaríamos preguntando qué ocurrió entre Pedro y el Señor. ¿Qué pasó con Pedro? O sea, con su desobediencia, con el haber negado al Señor. Pero gracias a Dios que el Señor no deja las cosas a medias, sino que nos dice exactamente qué pasó para que nosotros aprendamos de las experiencias de otros. Y vamos a ver, hermanos, he dividido el capítulo en 3 partes. Vamos a ver una noche de derrota, una mañana de decisión. Y por último veremos un día de dedicación. Muchas veces, hermanos, para poder ser un verdadero discípulo de Cristo, para que entendamos lo que es ser un discípulo, a veces tenemos que fracasar. Pero una vez que fracasamos, recuerde que vendrá un día siguiente para tomar una decisión acerca de lo que vamos a hacer con aquellos fracasos que hemos tenido. Pero no vas a poder ser un verdadero discípulo hasta que aprendamos a dedicarnos al Señor total y completamente. Y eso le pasó a Pedro. Pedro terminó siendo un gran discípulo de Cristo, pero fracasó. Pero tuvo que al final de cuentas tomar una decisión y se dedicó y fue un siervo fiel para el Señor Jesucristo. Veamos la noche de derrota, versículos del 1 al 3, capítulo 21 de San Juan. Pedro actuó sin pensar cuando volvió a pescar. Recuerden que en Lucas 5 del 1 al 11 dice la Biblia que Pedro había dejado todo para seguir a Jesús. Pero aquí lo encontramos que se encuentra haciendo de donde Cristo ya lo había sacado. Y no hay peor cosa que regresar, hermanos, de donde Dios nos sacó, o por lo menos donde Dios nos quiere sacar, ¿verdad? Todo lo que está aquí en este capítulo al principio es una escena de derrota. Había oscuridad, indicio de que no andaban en luz. No tenían palabra directa del Señor porque se habían regresado a pescar cuando Cristo le había dicho a Pedro que desde ahora serás pescador de hombres. Sus esfuerzos solo fueron un fracaso. Hermanos, no habían pescado nada. Versículo 1. Después de esto Jesús se manifestó otra vez porque ya no estaba con ellos, ya no hablaba con ellos, a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche, ¿qué dice? No pescaron nada. Fíjese, Pedro se regresó a hacer algo que no debió haber regresado a hacer. Siempre que nosotros nos regresemos, recuerde que arrastramos a alguien más con nosotros. Nadie cae solo. Nadie fracasa solo. Una de las cosas que a mí me ayudan a seguir adelante, no importa qué, es saber que detrás de mí vienen mis hijos. Y detrás de mí vienen mis nietos. Y detrás de mí, porque somos humanos y porque tenemos amistades, vienen mis amigos. Vienen los miembros de la iglesia. Vienen aquellos que de alguna manera nos han puesto, ¿verdad?, como ejemplos a seguir en sus vidas. Cuidado, hermano, cuando usted se echa para atrás. Cuidado cuando usted no hace lo correcto. Siempre va a jalar a alguien con usted. Tenga cuidado. Número 3, sus esfuerzos, dijimos, resultaron en fracaso. No reconocieron a Cristo cuando apareció, mostrando que su visión espiritual estaba oscurecida porque ya no estaban en la voluntad de Dios. Con su precipitada decisión, Pedro hizo que otros 6 hombres se descarriaran también. Qué trágica la influencia que él tuvo sobre estas personas. Pero gloria a Dios que el Señor les dio otra oportunidad. Amén, hermanos. Necesitamos tener presente, hermanos, que Dios nos bendice solamente cuando permanecemos en Cristo y obedecemos su palabra. Cristo dijo en San Juan 15:5: separado de mí, nada podéis hacer.
Pedro había negado a Jesús. El llamado ya lo tenía. Pero como él ahora se sentía mal porque había negado al Señor, se regresa a hacer lo que Cristo le había dicho que ya no regresara, que desde ahora iba a ser un pescador de hombres. Arrastra a otros con él. Y dice, vamos a pescar. ¿Y cuánto pescaron? Nada. Hermano, no importa que usted diga, yo lo voy a hacer así. Sin Cristo usted no puede hacer nada. Es mejor estar en un lugar que aparentemente es de sufrimiento en la voluntad de Dios, que tenerla fácil fuera de la voluntad de Dios. Estoy dando un montón de enseñanzas que están ahí. Pero veamos que encontraron derrota por no obedecer lo que Dios ya le había mandado que hiciera. Muchos cristianos entramos en actividades bien intencionadas, pero que son antibíblicas, para desperdiciar el tiempo, para desperdiciar nuestra vida, para desperdiciar el dinero, para gastar nuestra energía en nada, porque queremos hacer lo que nosotros queremos en lugar de hacer lo que Dios quiere que hagamos. También hay que tener en cuenta, hermanos, que las cosas suceden en el tiempo de Dios. Cuidado con la impaciencia, que queremos todo ya, y nos lleva a tomar las riendas con nuestras propias manos. Cuando nosotros como cristianos tenemos que esperar en el tiempo de Dios, a la manera de Dios, amén, hermanos, y de acuerdo a la palabra y a la voluntad de Dios. Cuidado con tomar decisiones a la carrera, decisiones propias, sin tomar en cuenta lo que Dios quiere que hagamos. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Es mejor esperar en el Señor, que Él nos dé dirección y permitirle que Él nos bendiga antes de meternos en actividades inútiles, como la quiso Pedro. Vamos a pescar. Ah, sí, vamos a ir contigo. Nada. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios. ¿Cuántos se identifican con eso? ¿Cuántos les gustan las cosas rápido? ¿Cuántos son como yo, impacientes? Pero parte de la madurez cristiana es dar un paso hacia atrás, sentarnos y esperar. Hay gente impaciente. Hay gente que nos quieren de alguna manera meter de que ¿por qué estás así? ¿Por qué no haces eso? Bueno, eso es aquello. Tranquilo. Vamos a esperar en el Señor. Y hacemos lo correcto mientras esperamos la voluntad del Señor, para estar preparados para cuando venga la voluntad del Señor, que está enfrente de nosotros, estemos listos, y cuando sepamos actuar en que ya Dios es el que está dirigiendo por este lado. Amén, hermanos. Bueno, una noche de derrota. Quizá usted no está en derrota ahorita. Quizá usted ahorita está en victoria, o tal vez usted está en derrota y no lo sabe. Si su vida es una vida que no avanza, que no camina, que no sucede nada tangente que usted diga esto es lo que está pasando, entonces yo creo que hay que examinarnos. A lo mejor no me he dado cuenta y estoy en derrota. ¿Alguien está aquí, hermanos? Pero veamos la mañana de decisión. Versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos, oiga, no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? El Señor tiene un sentido de humor, hermanos. ¿Cuánto habían pescado? ¿Y por qué les pregunta si tienen algo que comer? Para hacerles ver de su error, de que no habían hecho nada, que habían perdido el tiempo. Y de una manera cariñosa, sarcástica, no sé por qué, pero le llama: hijitos, ¿tenés algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque andaba encuerado, dice ahí, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no
distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. Recuerda que el Señor Jesús le acaba de preguntar, ¿tienen de comer? No, él ya sabía. Pero quería recalcarles que sin él no podían hacer nada. Entonces él ya tenía brasas, un pez y pan. Jesús les dijo, versículo 10, traed de los peces que acabáis de pescar. Ahora sí, ya que habían obedecido lo que él les había dicho. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra. Fíjese, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra. Acuérdese de eso. Llena de grandes peces. ¿Cuántos eran? 153. Y aún siendo tantos, ¿qué pasó ahí? La red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Aunque ya Juan ya había dicho a Pedro, es el Señor. Pero ya no le preguntaron porque ahora ya sabían que era quién. El Señor, dice ahí. Versículo 13, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y estos sonsos, cuando ya se les había presentado 2 veces, hermano, esta es la tercera. Todavía cuando Pedro les dice, voy a pescar, nadie pudo decirle, oye, ¿para qué vamos a regresar lo que ya Cristo te dijo a ti que no deberíamos de hacer? Cuidado cuando usted sabe que alguien va a un mal camino y no le advierte. Pastor, pero ya le dije, no quiere obedecer, entonces déjelo que se vaya él solo. No vaya con la falsa esperanza de que como yo ya le dije que está mal, yo sé que está mal, pero ya le dije que está mal, pues yo también voy al mal. No sea tonto. Nadie dijo amén. Porque seguimos a personas sin preguntarnos, ¿están en buen camino o están en mal camino? Si están en mal camino, como usted ya sabe, ¿por qué lo sigue? Me preocupa que no digan amén. Porque como humanos así somos, hermano. Decimos, oh, yo no voy a seguir a nadie, yo no voy a seguir a nadie. Pero anda siguiendo a alguien. ¿A quién? A alguien que piensa como tú igual, de la misma manera. No sigo a nadie, pero ya se andan siguiendo los dos tontos. Cuidado a quién sigue. Cuando Cristo aparece en la escena, la luz empieza a brillar. Les instruye desde la orilla, ellos atraparon una gran cantidad de peces. Unos pocos minutos de trabajo con Cristo en control logrará más que toda una noche de esfuerzos carnales. Es interesante comparar este milagro con el del principio en Lucas capítulo 5, cuando Dios llama a Pedro. Déjeme hacer una comparación, 4 cositas. Cuando el Señor llamó a Pedro la primera vez en Lucas capítulo 5, fue después de una noche de fracaso. En Juan 21 también, después de una noche de fracaso. Segundo, en Lucas 5, en su primer llamado, no se da el número de peces. En Juan 21 son 153 pescados. Número 3, en Lucas 5 las redes comenzaron a romperse. En Juan 21 dice la Biblia que la red no se rompió. Número 4, comparación. Cristo les dio instrucciones desde el barco. Juan 21, Cristo le dio instrucciones desde la orilla. Ahora, ¿y eso qué tiene que ver, Pastor Parada? Un dato interesante. Algunos ven la escena, las 2 escenas, como un cuadro de la iglesia de hoy, en Lucas 5. Y de la iglesia, al final del tiempo, cuando Cristo regrese, que sería Juan 21. ¿Qué quiere decir eso? Déjeme explicárselo. Hoy parece que estamos echando la red del evangelio, pero con frecuencia nuestras redes se rompen. Parece como que fracasamos y no sabemos en realidad cuántas almas se ganan. Pero cuando Cristo vuelva, se sabrá exactamente el número de almas que han sido y serán salvas. ¿Por qué? Porque no se perderá ninguna. Lo que estoy diciendo es que en la actualidad hay muchos barcos y pescadores trabajando. Pero cuando Cristo regrese,
óigame, veremos una sola iglesia. Y todos los redimidos en una sola red, la red del Evangelio. Hoy tenemos varias iglesias locales. Amén. Y a veces nos preguntamos, y la gente pregunta, a ver, ¿dónde están los que ganan para Cristo? Y parece que las redes se rompen, ¿no, hermanos? No nos desanimemos. Sigamos ganando almas. Alguien le preguntó al pastor Salazar, a ver, ¿dónde están los que ustedes ganan? Respuesta que él dio, no sé dónde están, pero sé para dónde van. ¿Sabe por qué no detenemos a todos los que son salvos? Porque no hay más gente en la iglesia, porque somos imperfectos. Quisiéramos tener semejantes redes y una perfección para que no se nos vaya nadie, pero recuerde, somos humanos. Y aquí nos lleva a algo bien importante, si quiere algo práctico. Dependamos y confiemos que el Señor Jesucristo en su misericordia nos ayude a retener más gente que la que estamos reteniendo. Y el domingo prediqué de esto, ¿se acuerdan? El Señor añadía a la iglesia los que estaban ¿qué? Siendo salvos, o los que iban a ser ¿qué? Salvos. Pero hablamos de algunos requisitos. Nuestras vidas tienen que estar en tal manera que seamos una tierra fértil para que el Señor mande a las personas y los deje aquí en la iglesia, pero Él lo tiene que hacer. Usted y yo no podemos hacer la obra de Dios en la carne, porque solo encontraremos fracaso. Tenemos que hacer la obra de Dios, amén, hermanos, con la ayuda de Dios. ¿Sí están conmigo, hermanos? Los veo un poco serios. Ahora, hay varios milagros en este capítulo. Pedro recibió una fuerza milagrosa. Dice que los 7 hombres, yo les dije, fíjense de este dato, que los 7 hombres arrastraban la red. Pero después en el versículo 11 subió Simón Pedro y ¿qué dice? Sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto la red no se rompió. Los demás hombres no podían, y Pedro va y la agarra y la saca, y ni se rompió la red, porque dándonos a entender que ni la arrastró, porque si lo hubiese arrastrado a lo mejor se hubiera roto. Hermano, los trabajos más pequeños e insignificantes parecen insignificantes cuando Dios lo está haciendo. ¿Sí puede ver lo que estoy hablando, hermano? Vea, 6 hombres no podían levantar. Cuando ya el Señor estaba obrando, Pedro lo hizo rápido. Segundo, otro milagro, la red no se rompió. Era asombroso. Fue el milagro, hermanos, que también habían brasas, había desayuno. La escena entera estaba creada para despertar la conciencia de Pedro, óigame, y abrir sus ojos. La pesca de seguro le recordó la decisión que había tomado en el pasado de haber dejado todo para seguir a Cristo. Las brasas de seguro lo llevarían, lo remontarían a su negación en Juan 18:18. El lugar donde se efectuó este milagro, el mar de Galilea, le recordaría las múltiples, oiga, experiencias pasadas con Cristo, como por ejemplo, para mencionar algunas, la alimentación de los 5,000, andar sobre el agua, atrapar el pez con la moneda, la tempestad que calmó Jesús. Óigame, hermano. Y ahora en el capítulo 21 todavía sucede otro milagro, pero Pedro ya no estaba haciendo lo que el Señor le había mandado a hacer. Había visto tantos milagros, tantas cosas del Señor, y todavía no estaba haciendo lo que Dios le había mandado a hacer. Hermano, yo a veces me sorprendo de cristianos que han visto la mano de Dios, han visto la misericordia de Dios, han visto el poder de Dios, y todavía son necios para andar haciendo cosas que no agradan al Señor. Yo les pregunto a ustedes, ¿no han visto ustedes el poder de Dios, hermanos? Voy a ser muy bíblico, entonces, ¿por qué andáis buscando por otra parte? Porque pensamos que Dios está aquí, que Dios está aquí, que Dios está allá, hermano, Dios está ahí donde quiera que usted esté. Amén. No necesitamos andar buscando, hermanos.
Pedro no sé por qué andaba haciendo otras cosas cuando ya el Señor ahí mismo le había enseñado grandes milagros. Era para que él dijera, no, a Cristo hay que seguirle, no importa qué. Pero no fue así, le acababa de negar. Debido a que Pedro negó a Cristo 3 veces públicamente, tenía también que enderezar las cosas públicamente. Nótese que Cristo alimentó a Pedro antes de analizar sus pecados. ¿Cómo le gusta al Señor bendecirnos primero y entonces tratar con nosotros? Porque después de que comieron, versículo 15, ¿está conmigo todavía? Cuando hubieron comido, es que hermanos, los bautistas tenemos que comer primero, amén. Por eso el sábado va a haber desayuno y oración. ¿Se fijaron que no era oración y desayuno? No, primero hay que comer. Pastor, pero eso es mundano. Bueno, dígale a Cristo, porque Cristo primero les dio de comer. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿qué le dijo? ¿Me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué le dijo él? Apacienta mis corderos. Pero bueno, no nos adelantemos. Lo está confrontando con una pretensión de Pedro que no era real. Te llamé a que fueras pescador de hombres, aquí andas pescando otra vez. Me negaste. Pero yo sé que estás cansado, sé que han fracasado. Aquí les voy a poner un pescadito asado con un pan. Yo creo que tenían café también, hermanos. Y les dio de comer. Ya que los tenía ahí bien quietecitos, ¿verdad? Con su pancito, con su cafecito y con su pescado frito. No frito porque no había aceite, ¿verdad? Asado. A las brasas. Más rico, ¿no, hermanos? Entonces, ¿qué le dijo? A ver, ven para acá. Vamos a arreglar este asunto. Tienes que tomar una decisión de una vez por todas. Porque me dijiste que me ibas a seguir. Y me seguiste por un tiempo. Pero no ha sido fiel. Y lo confronta. Pero gloria a Dios, hermanos, que el Señor nos bendice. Por eso algunos se engañan. Pastor, si yo estuviera tan mal, ¿por qué Dios me bendice? Porque Dios es amor, hermano. Dele gracias a Dios que Dios nos trata con su infidelidad como debería tratar. Dios bendice primero y después trata con nosotros. Si no ha caído el sablazo todavía, espérese, ahorita va a dejar el Señor caer la guillotina y van a volar cabezas. La cuestión de que él quería tratar era el amor de Pedro hacia Cristo. Porque si una persona realmente ama al Señor, su vida será una vida dedicada y devota al Señor. Cristo le da a Pedro una nueva comisión. Ahora ya no era un pescador de hombres. Ahora tendría que convertirse en un pastor. Y él aprendió la lección. Ahora iba a ser el pastor de las ovejas. Y como pastor tenía que alimentar con la palabra de Dios. Fíjense, primera de Pedro 5. Vamos a dejar que Pedro nos enseñe qué aprendió aquí. Primera de Pedro capítulo 5. Versículos del 1 al 3. Primera de Pedro 5, versículos del 1 al 3. Fíjense lo que dice Pedro. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. ¿Qué les dijo? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Cómo? Cuidando de ella, no por fuerza, sino que voluntariamente, no por ganancia, ¿qué, hermanos? Deshonesta, sino con ánimo, ¿qué? Pronto. Hablaba con el pastor Hurtado, hermanos, como los nuevos ministros y los jóvenes que están siendo llamados al ministerio hoy en día, qué triste, hermanos, que son amadores de ganancias deshonestas. Y él recordaba, y yo recordaba, cuando entramos al ministerio sin esperar nada.
y le servíamos al Señor por amor al Señor. Pero Dios ha bendecido los ministerios. Dios ha bendecido las iglesias. Antes no se oía que un pastor o una iglesia podía contratar asistentes, hermano. Antes el pastor se iba y se fajaba y como podía levantaba la obra a como lo que tendría que sufrir. Pastor paga el precio, levanta una iglesia, le cubre su salario, la iglesia crece, él puede pagar salario y lo primero que preguntan los asistentes, ¿cuánto me van a pagar? How much? Qué triste, hermanos. Hablábamos con el pastor Tado, ¿qué pasó con los que servíamos al Señor porque amábamos al Señor? ¿Alguien está aquí conmigo? Y él dijo, es interesante, pero uno de los requisitos para ser pastor, no codicioso de ganancias que deshonestas. No dice que no hay una ganancia en el ministerio, porque el que trabaja en el ministerio también dice la Biblia que vive del ministerio. Pero cuando hay codicia y avaricia y queremos ganancias deshonestas, eso lo prohíbe la palabra del Señor. ¿Alguien está aquí conmigo? La Biblia es bien clara, hermano. Entonces alguien que rompe uno de estos mandatos, requisitos que el Señor pone, tarde o temprano Dios va a tratar con ellos. Porque el problema no es de dinero, es un problema del corazón. Una persona codiciosa, no importa cuánto le pague, siempre va a querer más. Y le puedes pagar el mejor salario del mundo y va a seguir más y más y más y más, más. ¿Por qué le es así, pastor? Como un niño que pide más. Uno tiene que aprender a vivir con lo que el Señor le provee a uno. ¿Sí está conmigo, hermanos? ¿Cuántos aquí tienen trabajo? Independientemente de lo que les paguen, el patrón de usted anda detrás de usted para ver si le alcanza. Te pagan y ¿qué haces tú? Hey, esto es lo que me pagan. Tengo que vivir con lo que me pagan. Si tengo para esto, compro. Si no tengo para esto, no compro. ¿Alguien está aquí conmigo? Y lo mismo hago yo aquí. A mí en la iglesia me pagan un salario. Y yo tengo que aprender a vivir con ese salario. Por bien o por mal. Pero no cada vez que yo necesite algo voy a estar viniendo a la iglesia a pedir y pedir y pedir. ¿Cuándo me voy a saciarme? ¿Cuándo voy a decir ya hasta aquí? Jamás. Porque cada vez, no importa el nivel donde estemos, gastamos más. ¿Alguien sí están conmigo? Pastor Hurtado me decía, decía, cuando yo, dice, trabajaba en Yamaha, ganaba mucho dinero. Pero no me alcanzaba, siempre andaba con problemas. Después vine a trabajar a la iglesia por pennies, pero el Señor siempre proveyó. Nunca me faltó. Y los hermanos, si supieran eso los nuevos ministros de hoy en día, que el Señor provee, que el Señor cuida. ¿Alguien está conmigo, hermanos? Yo estoy diciendo que hay que hambrearlos, pero uno tiene que decir, hey, con lo que el Señor me dé. Y lo mismo es para usted, hermano, no solo los ministros, también usted aprenda a vivir con lo que Dios le ha dado. No se mete en deudas innecesarias. No ande comprando cosas que no le tocan todavía. No, pero es que aquella comprado un carro, yo también voy a comprar un carro. A ver, ¿cuánto gana? ¿Puede pagarlo? ¿Puede mantenerlo? Oh, pues sí, el pago es tanto, pero ¿cuánto es la aseguranza? Hay gastos, hermanos. Y entre más usted gaste, más gasta. Yo creo que ya les arruiné la noche a algunos. Es que la codicia es tremenda. Queremos más siempre. Yo les he contado la vez que yo cargaba, ¿se acuerdan el Ben blanco que yo tenía que me duró, tuve 14 años? Parecía una fotografía yo. Cuando recién yo lo acababa de comprar, que estaba nuevecito porque lo agarré nuevo, un domingo habíamos rentado unos minivans para ir a recoger personas. Y cuando vino el hermano Phil Burks, le dije, hermano Phil, ayúdame a llevar un van porque teníamos dos, tú llevas uno y yo llevo el otro. Pero antes de eso fuimos a un café ahí y yo llevaba el van nuevo y le dije, mira qué bonito este van, wow, qué tremendo está este van. Yo quisiera tener uno de estos. Él se puso a reír y me llamó la atención. Me dijo, qué codiciosos somos. ¿Qué no sé qué? Ya me dio otra palabra. Y le digo, ¿por qué estás diciendo eso? Tú tienes un Ben nuevecito.
Me dijo, no puedo creerlo, que tú mismo tienes un Ben nuevecito y estás codiciando este. Mire, no se me olvidó jamás. Él ya está con el Señor, pero él a mí hace casi 20 años me enseñó una gran lección. Unos 18 años me enseñó una gran lección. Es cierto, le dije, yo debía estar contento que tengo un Ben nuevo, punto. Pero siempre queremos más. Hermano, ¿no le gustó lo que estoy diciendo? Ah, ya sé que ustedes pensaban que el pastor Parada es perfecto, que no codicia, que no quiere más. Pero yo he entendido que si yo no me detengo, yo no le pongo una cadena a esa codicia, nunca voy a ser feliz. Porque siempre voy a querer más. O a mí se me hace que le está cayendo a alguno de ustedes. Esté contento con lo que Dios le da, hermano. Y si usted es cuidadoso, y usted es obediente, y usted hace lo que Dios le pide, Dios le va a bendecir. Dios le va a bendecir. Le va a ayudar de esta manera, de aquella manera, de esta manera. Los demás no van a entender, lo van a criticar, pero usted va a decir, yo lo hago y Dios me ha bendecido y por eso tengo lo que tengo. Pero no lo busque usted. Deje que Dios se lo dé. Pues él había aprendido esto, no por ganancia deshonesta, sino como con ánimo que pronto. Versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino que, hermanos, siendo que, hermanos, ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, amén, gloria a Dios, amén, hermanos, el Señor Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Este es Pedro hablando, hermanos. El hombre que negó a Jesús, el hombre que había fracasado, el hombre que ahora es confrontado con: si me amas, cuida mis ovejas. Si me amas, apacienta mis ovejas. Si me amas, decir que me amas, entonces cuida a aquellos que yo te puse para que los cuidaras. Deja de andar haciendo otra cosa más que lo que yo te mandé a hacer. Hermano, ¿qué anda haciendo usted que no debería andar haciendo? Más le pregunto. Se espera que todos los cristianos sean pescadores de hombres, o sea, ganadores de almas. Pero algunos hemos sido llamados al ministerio de pastorear el rebaño. Y a propósito, aquí sale otra pregunta: ¿de qué sirve ganar las almas a los perdidos si no hay iglesia donde reciban la alimentación y cuidado? Por eso debe haber personas en la iglesia, debe haber pastores que amen las almas. Y debe haber una iglesia donde aquellas almas puedan ser cuidadas. Y no lo puede hacer solo el pastor. Necesitamos la ayuda de otros hermanos que junto con el pastor ayudan a cuidar a las almas. Y eso vengo hablando, estuve hablando con los trabajadores de ruta, los que son maestros, los que tienen algún ministerio. Hermanos, no solo tráiganlos, sino cuídenlos, ámenlos, inviertan tiempo con ellos. ¿Están conmigo, hermanos? Por supuesto que no, lamentablemente no podemos detener a todos, porque las redes se nos rompen. Un día todos aquellos que han aceptado a Cristo serán juntados, hermano. Y ahí nos vamos a regocijar de aquella alma que ganamos, de aquella persona que discipulamos, de aquel que quizá ya no está aquí, pero está sirviendo a Dios en otro lugar. Porque nunca hacemos una obra para el Señor en vano. ¿Alguien está aquí conmigo? Pero espérese, falta el día de dedicación. O sea, derrota está bien, lo acepto. Tengo que tomar una decisión: ¿me quedaré ahí o vamos a hacer lo que debemos de hacer? Pero no se puede hacer si no nos dedicamos. Recuerda que estamos hablando del proceso del discipulado. Pedro ya había sido llamado, era salvo. Negó al Señor, fracasó. Cristo lo confronta y le está diciendo: yo sé que eres mi hijo, yo sé que me amas, pero no me amas como tú dices que me amas. No haces lo que yo digo que te hago. ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? ¿Te vas a dedicar o no te vas a dedicar? ¿Vas a ser mi discípulo o no vas a ser mi discípulo? Hermano, cualquiera se llama cristiano. Pero
Pero no cualquiera es un verdadero seguidor de Cristo Jesús, porque ser seguidor de Cristo requiere sacrificio, requiere esfuerzo. Versículo 18 al 25, regresemos y tengo como 5 minutos para terminar. Juan 21, 18 al 25. Hay una gran diferencia entre la condición de hijos, ser salvos, y el discipulado, que es seguir al Señor. Ya dije, no todos los cristianos son discípulos. Cuando Pedro pecó, no perdió su condición de hijo, pero se alejó del discipulado que implica seguir a Cristo. Por esta razón Cristo repitió su llamamiento y le dijo en el versículo 19, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, ¿qué dijo? Añadió, ¿y qué le dijo? Sígueme. Ya le había dicho, hermano, pero vuelve a reiterar, le dice, sígueme. Cristo también lo confronta con la cruz, porque el 18 le da una cosa que está medio rara, pero la misma Biblia nos da la explicación. 18 dice, de cierto, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde tú ¿qué? No quieres. En otras palabras, cuando eras joven tú tenías más control. Hoy que eres viejo tienes menos control. Lo que le estaba enseñando, tu vida depende de mí, no de ti. Pero la Biblia nos dice que le dijo eso, versículo 19, que pastor, es que no entiende eso. Si no lo entiendo, ¿qué misterio está ahí? No hay ningún misterio, porque aquí la Biblia dice de qué se trataba. ¿De qué se trataba? Versículo 19, léalo conmigo. Esto dijo dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. ¿Cómo murió Pedro? Dice la historia que murió crucificado. Aquel que lo había negado ahora estaba dispuesto a morir por el Señor. Ahora entendió lo que era tomar la cruz y seguir a Cristo. Pero fíjese el ingrato de Pedro. Versículo 20, volviéndose Pedro vio que le seguía Juan, el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él se quede hasta que yo venga. ¿Qué le dijo? ¿Qué a ti? Y le volvió a reiterar, sígueme tú. Hermano, mire, el Señor estaba tratando con él y él poniendo los ojos en Juan. ¿Alguien se identifica? Hermano, ¿por qué usted a veces anda sudando sudores ajenos? ¿Por qué no deja que Dios trate con usted lo que Dios me quiere enseñar a mí? O sea que el Señor le dijo, Pedro, a ti te van a crucificar, y así quiero que me glorifiques. Sígueme. Así no se vale. A mí me dijo que me va a crucificar. ¿Y Juan qué? ¿No lo vas a matar a él? Y él dijo, si a mí me da la regalada gana, se lo estoy dando en nuestro nivel, hermanos. Si a mí me da la regalada gana que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Sígueme tú. Hermanos, si nos dejáramos andar metiendo en cosas que ni nos incumben a nosotros, más haríamos nosotros por nosotros mismos. Porque a veces por meternos en otras cosas, quien sale todo amolado después y fracasado somos nosotros mismos. Un amigo mío, mira, llegó a la escuela todo golpeado. Oye, ¿qué te pasó? Chamaco nosotros de 18 años, 17 años. ¿Qué te pasó? No, hombre, cállate, me dice. Que allá un hombre le estaba pegando a una mujer. Y me meto y decía al hombre, ¡hey, deja de pegarle! Y el hombre se me puso a mí, y cuando estoy queriendo pegar, la mujer me sonó, me dice. Desgraciado, deja a mi marido. Y yo aprendí una cosa, no te metas en pleito de parejas. No se ande metiendo en lo que no le importa. Desgraciado, ese es mi marido, no le pegue.
Otra leccioncita que aprendí yo. Si la bronca no es conmigo, ¿para qué me meto? No, pero aquí no pasa eso, ¿verdad que no, hermanos? ¿Y este qué? Tú sígueme a mí. Y luego vienen los chismes. Jesús le dijo, si quiero que este se quede hasta que yo venga, a ti que sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, chismosos de hermanos. No fue en el pueblo, fue en los hermanos. Entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Y a propósito, hermanos, sí murió Juan, pero entre ellos andaban diciendo que este no va a morir. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, a ti que, en otras palabras, si a mí me diera la gana que este no muera hasta que yo venga, que todavía no ha venido, ni modo que Juan fuera eterno, en la carne hablando. Sí murió, hermanos. Pero vea el chisme. Porque le garantizo que como este no murió una muerte de mártir, le tenían envidia. Y luego dice que era quien amaba a Jesús. Si yo soy Pedro, ¿cómo es que ama más a este? Señor, ¿y este qué? ¿Este qué de qué? ¿A ti qué te importa? ¿Qué le dijo? Sígueme tú. Pastor, parece que usted se quedó atorado ahí. Sígueme tú. Hay muchas cosas que a mí no me gustan que están pasando en el cristianismo. Y usted me mira, ¿sabe qué está pensando usted? ¿Y eso qué? Y eso le digo yo a usted. ¿Y eso qué? Pues a mí no me gusta. ¿Y? Por eso dije yo que a mí hay muchas cosas que no me gustan. Y usted pensó, ¿y? Y Dios me diría a mí, cállate, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme a mí. Si aquel hizo esto, aquel hizo aquello, aquel hizo esto, aquel hizo aquello, ese es el problema de ellos conmigo. Tú sígueme a mí. Mire, hermano, 34 años de ser cristiano. ¿Cree que no he visto algunas cosas? ¿Cree que no me han desilusionado algunas cosas? ¿Cree que no tengo opinión acerca de algunas cosas? Hello. Y yo estoy diciendo que no te moleste, que no te fijas. Pero mire, venga y deme una patada. Usted ya sabe dónde. Bien puesta. El día que yo diga, dejo el ministerio y ya no sirvo al Señor porque fulano hizo tal cosa. Agárreme y pégame una buena patada. ¿Dónde? Aquí atrás. Porque no es correcto. Porque yo pase lo que pase, digan lo que digan, hablen lo que hablen, hagan lo que hagan. Mi deber como cristiano, como hijo de Dios, es seguir a Cristo y punto. Pastor, pero eso es muy extremo. El proceso del discipulado. Hasta ahorita no importa lo que le han hecho a usted o me han hecho a mí. No me han crucificado. ¿Por qué nos duele tanto, hermanos, que hablen de nosotros? Se siente un dulce espíritu aquí. Mira, yo les digo, mientras no me toquen. Pero aún así, si fuera la voluntad de Dios que me dieran unas cuantas patadas por causa de Cristo, aún ahí yo no tengo derecho a decir, no voy a seguir a Cristo. Pase lo que pase, suceda lo que suceda alrededor mío, yo soy un discípulo de Cristo Jesús. ¿Si están conmigo o no, hermanos? Digo, por lo menos están poniendo atención. Pedro fue crucificado. No vaya allá, pero segunda de Pedro 1, 12 al 14. Antes que podamos seguir a Cristo, debemos tomar nuestra cruz. Cuando usted recuerda que Pedro anteriormente trató de impedir que Cristo fuera a la cruz. En Mateo 16, él trató de impedir que Cristo fuera a la cruz. Ahora él está dispuesto a ir a la cruz, porque había entendido lo que era el discipulado. Ahora comete ese error trágico de quitar los ojos de Jesús, ponerlos en Juan, importarle más lo que le estaba pasando a Juan que lo que Dios quería hacer con él. Hermano, nunca haga ese error.
es el peor error en medio de todo lo que estamos enseñando. Y aquí termino. Todavía no ha entendido y que Cristo le está diciendo: Pedro, ¿me amas? 3 veces. Sí. Pedro, ¿en realidad me amas? Claro. Pedro, déjate de cuentos. ¿Me amas? Señor, no te amo como ellos te aman, ni como debo de amarte, pero tú sabes que aunque sea así poquito, te amo. Ok, ya estás listo, sígueme. Ok, ahí va detrás. ¿Y este qué? Yo creo que el Señor hubiera sido bueno que nos relatara que agarró un peine y lo peinó, ¿verdad? O que le dio un par de coscorrones. Pedro, 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 ¿qué no te estoy diciendo que si me amas? Si me amas, sígueme, sírveme, échale ganas. ¿Qué importa, Juan? Si Pedro ya no se hubiera encontrado con Cristo en el capítulo 21, ya confesado, encontrado con Cristo, confesado su pecado y afirmado en su amor, no hubiéramos leído lo que Pedro hizo en el Hechos capítulo 1. Cuando ya dedicado al Señor, predica ese tremendo mensaje y 3,000 fueron salvos y 3,000 fueron añadidos a la iglesia. Y perseveraron, como Pedro perseveró, como Pedro animó a muchos. Dios lo usó poderosamente, debido a que él arregló sus cuentas con el Señor. Cristo bendice y usa a los que le obedecen y a los que le siguen. Si algo le pido al Señor, que muestre su amor y su misericordia hacia mí, de que nunca yo me eche para atrás. Y que no deje de servirle con ese ánimo con que una vez le serví. Pase lo que pase, venga lo que venga. Señor y fulano, señor y sutano, shh, shh. Si yo quiero dejarlos a ellos y tratar con ellos de la manera que yo quiero, ¿a ti qué? Sígueme tú. Sí, Señor. ¿No me das chance de desquitarme? Shh. Porque así somos. Shh. Sígueme tú. Ok, Señor, está bien. Aunque sea un poquito, cállate. Toma tu cruz y sígueme. Hay un proceso, hermanos. Quien no haya sufrido por el Señor no ha entendido todavía lo que es el precio del discipulado. Ah, pero eres salvo, qué bueno que eres salvo, pero eres un discípulo. Pedro era salvo, pero negó al Señor. Pedro era salvo, pero se regresó a pescar. Pedro había visto cosas grandes y maravillosas, pero regresó fuera de la voluntad de Dios. Y todavía, ¿y este qué? Sígueme. Padre, bendice la enseñanza. Encuentra aquí hombres y mujeres que te sigan.